Bienvenidos a otro episodio de Presente. En esta ocasión nos encontramos con uno de los voceros del PDC, Fabián Ochoa, tarijeño. Bienvenido. Hola Pau, muchísimas gracias por la invitación. También agradecer a Presente por el espacio y bueno, nosotros muy felices de venir desde Tarija justamente a compartir este momento y poder conversar contigo para que la gente pueda enterarse y sobre todo aclarar muchas dudas en torno a lo que es esta segunda vuelta de las elecciones generales. Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. Bueno, la verdad creo que tenemos varios temas interesantes que tenemos que tocar sí o sí, pero antes de empezar la entrevista, recordarles que estamos en el Café del Parlamento, acá en la calle Comercio, frente a media cuadra de la Plaza Murillo. Les recomendamos totalmente de que vengan. La comida, la atención, el lugar que es patrimonio cultural, un lugar histórico, es un lugar bello para compartir entre amigos y para visitar y también vivir un poco de la cultura paceña. Y no se olviden que tenemos el 10% de descuento con el código de presente.bo. Entonces ya, empezando, yéndonos al tema. Fabi, ¿cómo llegaste a ser vocero del PDC? Bueno, aquí hay que aclarar y recalcar que atrás de Rodrigo Paz y Edman Lara, del Binomio del Pueblo, hay un gran equipo de jóvenes. Y nosotros nos sentimos muy honrados de asumir este rol, porque es una muestra clara de que en el PDC se toma en cuenta a los jóvenes. Y aquí nosotros queremos mandar un especial saludo a Catalina Paz, que ella es la jefa de comunicación de toda la campaña. Es una joven de 23 años, es la hija de Rodrigo, y obviamente estamos coordinando directamente con ella y en todo lo referido al tema comunicacional. Y es así que nos sentimos muy honrados, ¿no?, de habernos tomado en cuenta para asumir este rol tan importante de vocería, que tiene el único objetivo de transmitir con precisión y claridad la información acerca de las propuestas que se tiene desde el PDC y desde el Binomio del Pueblo, y también absolver las dudas que se puedan generar a lo largo de esta campaña. Nosotros hemos catalogado como esta segunda vuelta o en general esta campaña como la campaña y las elecciones de la guerra sucia, y es muy importante tener voces justamente que salgan a aclarar ciertas desinformaciones o tergiversaciones que están llevando adelante, diferentes actores y diferentes tácticas de campaña que están utilizando, y con mucho orgullo, salimos a desmentir y aclarar e informar con precisión acerca del proyecto país del PDC. Pero Fabi, el tema de ser vocero de un partido es algo sumamente importante y algo que no se le da no es un puesto que se le da a cualquier persona. ¿Por qué tú y por qué no otra persona? Bueno, yo creo que a lo Más allá de ser largo, joven. no, claro, a lo largo de este tiempo y de los años, creo que hemos construido un perfil no solo de joven, sino también técnico. Aclarar que, bueno, yo soy abogado y también tengo maestría en dirección de la administración pública y tenemos cierta trayectoria y agradecemos que se haya podido valorar esas cualidades y sobre todo esas capacidades que tiene que tener un vocero para salir a hablarle a la gente, para salir a hablarle al pueblo y sobre todo para comunicar con precisión y claridad la información que sale desde el PDC. ¿Y cómo llegaste a enterarte de que eras vocero del PDC? No, esto parte de una coordinación, hablando con Catalina, hablando con el equipo a nivel nacional, hablando con el equipo de Tarija también, es de que en vista de que... ¿Y con Rodrigo? También, lógicamente, se coordina con Rodrigo, con Edman, y en vista de tantos ataques de guerra sucia es de que se vio la necesidad de empezar a salir a la palestra pública, a la opinión pública, para poder justamente, como te decía hace un momento, aclarar e informar con precisión la información. Nosotros estamos convencidos de que la población merece tener información de primera mano, merece tener una información veraz,
para que pueda emitir su voto el próximo 19 de octubre de una manera informada y obviamente de una manera consciente de lo que va a elegir ese día. Nos encontramos en un momento histórico donde tenemos que decidir el rumbo que va a tomar el país los próximos 5 años y estamos ante una crisis nunca antes vista, ¿no? Ni siquiera, me contaba mi padre, mi abuelo, que ni siquiera en los tiempos de la UDP se habían visto este tipo de situaciones en las que nos encontramos con colas de gasolina, con falta de divisas y bueno, toda esta crisis que está golpeando sobre todo a los sectores más vulnerables y más necesitados de Bolivia. Para terminar el tema de la vocería, apartaron a uno de sus voceros recientemente. ¿Por qué? ¿Por qué tomaron esa decisión? Bueno, esto ha sido una decisión conjunta. Andrés Torres fue el que decidió dar un paso al costado porque nos encontramos en un momento tan importante donde la patria está primero, donde Bolivia está primero y sobre todo es el compromiso y la seriedad que se tiene con el proyecto país. ¿Él no era serio? Lastimosamente, bueno, Andrés tuvo ciertos episodios desafortunados que afectaron de cierta forma la campaña y nosotros rescatamos la madurez y la grandeza que tuvo Andrés, sobre todo de reconocer sus desatinos, de pedir disculpas, que hay que recalcar eso, que es muy importante en estos tiempos que vemos que candidatos no reconocen sus errores, por el contrario, mienten y tratan de alargar lo que es evidente para toda la población. Y volviendo al tema, reconocemos esa grandeza de Andrés de haber, al verse envuelto en estas situaciones, para no afectar el desarrollo de la campaña, dar un paso al costado y que el proyecto pueda seguir su curso. ¿Cuánto afectó las intervenciones de Andrés? No, Andrés es una persona muy capaz en lo que hizo, expresó muy claramente la posición del PDC y sobre todo disipó varias dudas que ocurrieron a lo largo de esta segunda vuelta, sobre todo a raíz de la guerra sucia, y vemos, ¿no?, que tuvo cierta connotación en algunas declaraciones que hizo y en algunos episodios que tuvo, que gracias a Dios justamente hoy día Rodrigo se volvió a reunir con ese sector del transporte tan importante para Bolivia y para Santa Cruz y se pudo superar ese impasse y ese episodio que tuvo Andrés, que más allá de fue un malentendido y fue un día desafortunado para él y obviamente para la campaña, pero gracias a Dios se pudo superar ese episodio sin más problema y tampoco sin mucha consecuencia de ello, ¿no? ¿Rodrigo Paz es alguien de izquierdas, de derechas? ¿Cómo lo catalogan? Bueno, Rodrigo, como lo dijo en CNN, es lo que necesita Bolivia. El país en este momento no necesita extremos, lo ha demostrado claramente el 17 de agosto en la primera vuelta, y es por eso que Rodrigo gana la primera vuelta, porque él, desde el planteamiento y el entendimiento que se tiene de la patria y lo que necesita la patria, es ya no extremos, ya no izquierdas, ya no derechas radicales, entonces, sino nos encontramos en un momento para generar un centro, pero un centro amplio, donde podamos generar un espacio donde todos los bolivianos se puedan reencontrar, se puedan reconciliar y sobre todo se pueda generar una verdadera unidad para sacar a Bolivia adelante. La población no piensa en ideologías, no le interesa a la izquierda, no le interesa a la derecha, lo único que pide a gritos es de que se dé solución a esta crisis, que se dé solución a los problemas que tiene Bolivia y sobre todo se atiendan las demandas y necesidades que hoy en día azotan al pueblo boliviano, especialmente a la clase popular y a los más necesitados. Entiendo, pero yo sí creo que el tema de saber si alguien es de izquierda, derecha o de centro y saber que hay centros de izquierda, centros derecha, no sé qué te refieres, tal vez no sé si Rodrigo es más, tiene una tendencia de centro izquierda o más de centro derecha, ahí te nos podías aclarar, pero yo siento que es tan importante saber qué postura tiene un candidato justamente para saber qué nos podemos esperar de él, porque evidentemente alguien que tiene una ideología clara, también se espera que tengan cierta coherencia con las políticas que va a tomar justamente para que el país mejore. Entonces, mi pregunta es, ¿qué medidas va a tomar Rodrigo para recuperar la economía del país? Bueno, para aclarar y obvio decirle a toda la gente que nos está oyendo y explicar lo que significa el centro amplio que estamos proponiendo desde el PDC, es que nuestra
Primera propuesta, y propuesta estrella, podríamos decir, es capitalismo para todos. Porque nosotros creemos que el capitalismo y sobre todo la generación de platita tiene que llegar a todos los sectores de la población, tanto los de un estrato, otro estrato o los de más abajo. Sentimos que esa es la forma que tiene que encaminar Bolivia para mejorar y dignificar la vida de sus pobladores. Si bien tomamos este nombre, que es capitalismo para todos, y a través del capitalismo para todos, impulsar un capitalismo no de consumo, pero sí un capitalismo productivo, es decir, que Bolivia a través de esta forma pueda empezar a producir, pueda empezar a generar riqueza y pueda empezar a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, pero sin olvidar a los sectores más necesitados y más vulnerables del país, ¿no? Entonces creo que ¿Y ahí cómo nos olvidamos de esos sectores? No, pues justamente generando riqueza, generando platita, ¿Cómo? levantando el Estado tranca, porque hemos podido ver que estos últimos 20 años el Estado, en vez de estar del lado de la población, estuvo al frente, Pero porque ahí, justamente... Fabi, es que es bueno aclarar. Tal vez no todos saben cómo funciona el capitalismo. Entonces a mí me interesa saber, porque igual me llama la atención, hablas de que apoyan este capitalismo sin olvidarse de los sectores. Quiero saber, ¿el capitalismo va a venir desde la población, desde el Estado? No, ¿Cómo? justamente el Estado va a ser un facilitador para aquel privado, para aquel agente, para aquel cuentapropista, para aquel transportista, para que los gremiales ¿Cómo? puedan generar riqueza. Justamente este eje troncal de la campaña se enfoca principalmente en levantar el Estado tranca. Justamente te estaba ¿Cómo? explicando de que el gobierno, el Estado de Bolivia, estos últimos 20 años nunca estuvo del lado de la población. Por eso hacer empresa era muy difícil, tienes un sistema impositivo que es extorsionador, acosador, corrupto, tienes Totalmente. ciertas instituciones y figuras donde es muy difícil emprender o es muy difícil generar platita de una forma formal, lo podríamos llamar. Es por eso que el 85% de la economía boliviana es informal. Y justamente es porque ser formal por el Estado tranca es muy difícil. Entonces, la idea central es justamente levantar el Estado tranca. Pero ¿qué? ¿Cómo? Justamente facilitar, por ejemplo, créditos baratos para que la gente pueda tener un capital de inicio y pueda empezar a producir, reducir impuestos para que también, digamos, por ejemplo, productos de importación que no producimos en Bolivia sean con aranceles bajos y obviamente puedan ingresar al país de una forma más barata y obviamente aminorar los costos y empezar a generar comercio y transformar las instituciones, ¿no? Tenemos una aduana corrupta, tenemos impuestos, que es un ente inquisidor dentro del gobierno, y la idea es hacer una reingeniería de todas estas instituciones, como por ejemplo en algún momento fue Fundempresa, ¿no? Entonces Rodrigo lo dijo en reiteradas ocasiones, que por ejemplo la aduana, esa aduana corrupta, esa aduana bueno, extorsiona a la población, se vuelva una figura como en algún momento se dio Fundempresa, una alianza público-privada, donde si bien es un servicio público, sea gestionado y sea administrado por privados para garantizar la transparencia y sobre todo para garantizar la eficiencia de estas instituciones que tienen que estar al servicio de la población y no viceversa. ¿Qué impuestos bajarían y a cuánto? Bueno, los impuestos principales son los aranceles de importación. Hay que ver hasta dónde se puede reducir el IVA, el IVA, el IUT y una serie de impuestos que se figuran en tres. Hay una propuesta de que sea como en Paraguay, que sea 10-10-10, y a partir de eso nosotros creemos que la matriz productiva del país va a empezar a avanzar y sobre todo vamos a darle esa formalidad que necesita el pueblo de Bolivia. Y aquí te explico claramente, si bien se van a bajar los impuestos, pero el universo de contribuyentes va a aumentar y obviamente eso exponencialmente, a pesar de que se bajen los impuestos, se va a generar igual riqueza, platita, para que se puedan atender sectores claves como la salud, como la educación y todo lo que conlleva en las necesidades del pueblo.
Es decir, ustedes esperan que aquellos informales, justamente por las facilidades que ustedes piensan brindarles, van a llegar al sector formal y así van a Exactamente, subir la tasa, o sea, va a subir la cantidad exactamente, de personas que exactamente. contribuyen, pero ¿cómo haces que justamente los sectores vulnerables que tú mencionabas, tal vez entre comillas, yo no creo, o sea, no lleguen a sufrir las consecuencias de un capitalismo, digamos, porque se ha vendido mucho esa idea en el país. Creo que la idea de una economía abierta ayuda mucho, inclusive a los sectores de menores recursos, es una gran oportunidad para ellos, pero ¿cómo no se olvidan de ellos? Perdón, ¿Cómo no se olvidan de esos sectores? no, justamente facilitando los trámites para que estos emprendedores, estos cuentapropistas, estas personas que están en el sector informal puedan volverse formales. Aquí esta propuesta sale de visitar especialmente las regiones y los sectores del Alto, de Oruro, de Potosí, que Pero los son sectores principalmente. informales no necesariamente es una población vulnerable. No, no, pero es una realidad de Bolivia. Entonces, la idea es de que tú tienes 85% de informales Pero ¿cómo que, ayudas a los vulnerables? exactamente, pero que no los vas a poder ingresar a la fuerza al régimen actual. Entonces, lo que se tiene que hacer es una reingeniería para que este sector formal, este sector cuentapropista que se llama, sea más fácil ser formal que informal. Y de esa forma generar platita, generar riqueza y que estas personas y estos emprendimientos puedan desarrollarse para generar comercio, no solo en Bolivia, sino también que puedan tener esa capacidad de exportar afuera, ¿no? Porque Bolivia es un país muy viable, muy rico en muchas cosas, tiene profesionales muy capaces, tiene materias primas muy importantes para la región y la idea es justamente a través de esta reingeniería del Estado empezar a impulsar esos sectores. Tú me dices que los cuentapropistas no son un sector vulnerable, pero yo te digo que sí, porque al estar en la informalidad, ellos están como que expuestos y sensibles a la corrupción, a la extorsión, a la persecución, al chantaje de las mismas instituciones corruptas que hoy en día funcionan en Bolivia. Entonces, hacerse de la vista gorda y decir que no son sectores vulnerables, creo que no es una apreciación correcta No porque necesariamente, no justamente se enfrentan necesariamente. a esto. Hay grandes comerciantes informales que tienen demasiado dinero. Sí, ¿Ellos son vulnerables? ¿Una sí, población vulnerable? sí, porque ellos, por ¿Cuál es el ejemplo, concepto de población vulnerable? las poblaciones que son vulneradas, valga la aclaración, o atacadas por las instituciones del gobierno, ¿no? Te vuelvo a recalcar, estos informales o cuentapropistas, como se han autodenominado, están sensibles y susceptibles a cualquier tipo de extorsión, porque si bien hacen comercio, pero, por ejemplo, los contrabandistas, ¿no? Ellos están sensibles a que les puedan quitar su mercadería, puedan perder su capital, puedan perder su dinero y obviamente porque ese tema no está regulado en Bolivia, o bueno, está regulado y es tomado de forma ilegal, hasta puedan ingresar a la cárcel. Entonces la idea es entender a la población, aceptar que vivimos en esta realidad y a partir de ello empezar a plantear Estado para que todos los bolivianos podamos desarrollarnos y sobre todo generar platita para mejorar la condición de vida, ¿no? En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Hasta el momento, lo que me dijiste son posturas muy de derecha. ¿Cuáles son las posturas de centro? No, pues justamente es de que si bien se impulsa, digamos, estas propuestas o tendencias de derecha, sin olvidar a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, el tema de los ancianitos y esa propuesta tan polémica que dijo Edman sobre aumentar El bono. el bono hacia los ancianitos, y a eso nos referimos con no olvidarse de los sectores más importantes. Yo te pregunto, ¿vos sabes cuánto es la renta dignidad que reciben hoy los ancianitos?
Como 300 bolivianos. 350 bolivianos. ¿Quién hoy en día vive con 350 bolivianos al mes? Imagínate un ancianito que ni siquiera es como O un sea, sí joven. van a subir los bonos. Claro que sí, es una propuesta, es una voluntad ¿Cuánto? popular. Bueno, la idea es llegar a 2000, pero no sabemos con qué país nos vamos a encontrar si Dios mediante el 19 de octubre ganamos, pero sea, mantienen la posición de subir a sí, 2000. pero la voluntad está puesta, o sea, porque yo te vuelvo a preguntar, o sea, ninguna persona hoy en día en Bolivia puede vivir con 350 bolivianos, menos los ancianitos, los abuelitos, que nosotros creemos firmemente que merecen una vida digna, merecen una vejez digna, y obviamente ahí tiene que estar el Estado para poder proteger los derechos y sobre todo coadyuvar a que tengan una vida digna. Entonces, la concepción del centro que nosotros proponemos es esa, ¿no? Si bien impulsar medidas capitalistas de derecha, porque Bolivia es un país capitalista, es solamente que ha sido vendido como que de izquierda y socialismo, y sin descuidar los sectores populares y los sectores vulnerables. Esa cara hicieron los organismos multilaterales cuando Rodrigo fue a Estados Unidos, porque todo el mundo pensaba que Bolivia era un país socialista y de izquierda, pero si tú ves la realidad de la población, especialmente ese 85% de informales que no se someten al Estado, eso es una muestra clara de que es capitalismo puro, duro y vivo, y es una realidad que vivimos en Bolivia. ¿Con quién se reunió Rodrigo en Estados Unidos? Bueno, se ha reunido con varios organismos, desde el Banco Mundial, el FMI, el BID, se ha Pero justo reunido. salió el video de un joven desmintiendo. Sí, nosotros lamentamos ese tipo de accionar de algunas personas que tratan de desinformar y sobre todo empañar esta campaña de segunda vuelta para confundir a la población, cosa que nos tiene sin cuidado porque nosotros somos una propuesta seria, somos un binomio Pero sí serio. demostró que las personas con las que supuestamente se reunió no estaban en Estados Unidos. ¿Con quiénes se reunieron? Para aclarar. Justamente, nos hemos reunido con el FMI, con el BID, con el Banco Mundial, nos hemos reunido con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y bueno, con otra serie, a través de ellos, con una serie de empresarios, para justamente mostrarles y exponerles el plan que Pero se no tiene con para los primeros, Bolivia, como dijo Rodrigo. con cabezas de sector. Cabezas de sector. Sí, Es bueno aclarar eso, exactamente. porque así tal vez inclusive no se tergiversa o están aclarando una situación. Exactamente. Y lo que Rodrigo dijo fue eso. Nos hemos reunido con las cabezas de sector, con los número uno relacionados a Bolivia, porque tú entenderás que estos organismos son bastante grandes, bastante amplios y tienen encargados para cada región, ¿no? Tienen su encargado para Latinoamérica, tienen su encargado para Asia, tienen su encargado para África, etcétera. Y obviamente son estas instancias altas, de los más altos niveles, a los cuales se ha llegado, se ha podido conversar y obviamente se ha podido presentar la propuesta que se tiene y eso le ha dado cierta seguridad hacia Bolivia y bueno, se ha podido avanzar en ciertos acuerdos. Un tema importante y resultado y producto de ello fue que ya se tiene garantizado el diésel a partir del 9 de noviembre, si es que Dios mediante se logra la victoria el 19 de octubre. Bueno, hay una figura, para explicarlo en facilito, que es la consignación. O sea, es decir, estas empresas que están dedicadas al rubro de los hidrocarburos, a través de la confianza que se ha generado por la propuesta que hemos presentado, han aceptado entregarnos el producto, o sea, los hidrocarburos, y a medida que pase el tiempo, que se venda ese hidrocarburo, que circule, que Bolivia produzca, que se genere platita, ir pagando de aquí en adelante y obviamente eso se genera un ahorro espectacular para Bolivia, arriba de los $1.000 millones y eso se traduce en un respiro para la economía nacional y para la patria y a partir de ahí nos da el puntapié para que podamos empezar con la estabilización económica que necesitamos y todo Bolivia pide, ¿no? ¿Rodrigo o Edman Lara hablan con Evo Morales? No. ¿Cuál fue la última vez que tuvieron una comunicación con él? Bueno, Rodrigo
como él expresó en diferentes oportunidades, compartió algunos espacios cuando él era alcalde de Tarija, pero más allá de estar en un acto protocolar o en un acto institucional que todas las autoridades deben Pero hacerlo últimamente de ninguna forma. tampoco es más Lara. Tampoco es más Lara. Es más, en una de las últimas entrevistas que tuvo Rodrigo lo dijo claramente, si hay alguien con quien no pactaría Rodrigo, es con Evo Morales, porque hay una diferencia de visión y concepción del país sumamente alejada de lo que nosotros sentimos y obviamente con este tipo de pensamientos y con este tipo de visión hay incompatibilidades irreconciliables, ¿no? Pero respecto a la orden de aprehensión que hay contra Evo Morales, muchos acusan de cierta tibieza, digamos, al binomio de Rodrigo y Edman. ¿Cuál va a ser la postura? Muchos esperan que Evo Morales entre a la cárcel porque ya se tiene una orden de aprehensión contra él. Bueno, esto es parte de la guerra sucia. Han tratado de imponer que Rodrigo no va a obrar de la forma que dice la Constitución, pero aquí aclarar a la población, y yo te agradezco por este espacio, Rodrigo lo dijo siempre, Evo Morales es un ciudadano más. Y al ser un ciudadano más, se tiene que someter a la ley y sobre todo tiene que responder ante la justicia. Eso Rodrigo y Edman lo dijeron siempre. Ahora yo no sé qué entienden algunas personas que tratan de tergiversar esa respuesta y esa información cuando está clarísimo, ¿no? O sea, Evo Morales es una persona más que tiene cuentas con la justicia y tiene que responder a esta justicia. Pero aquí hay que dejar en claro que el presidente no mete a la cárcel a nadie, porque vivimos en un Estado de Derecho, nosotros somos respetuosos de los diferentes órganos que tiene el Estado y el encargado y el órgano que tiene que hacer su trabajo es justamente el órgano judicial. Nosotros, si es que llegamos al gobierno, Dios mediante, vamos a darle todo el respaldo al órgano judicial, a la justicia, para que pueda obrar conforme a ley, conforme a norma y obviamente hacer responder a las personas que han cometido ilícitos, hacer cumplir las normas y las leyes. Hablemos de los vices, que creo que es la tendencia del momento, más allá de los candidatos a la presidencia. ¿Qué tanto crees que han habido comentarios que han afectado tanto a un lado como al otro? Evidentemente los tweets que al final las verificadoras han podido, desde su punto de vista, afirmar que eran reales. JP dijo que no. Por otro lado, también los comentarios respecto a Lara tratando de explicar algo respecto a Bolivia con los enfermos de cáncer, también ha tenido un choque bastante negativo. ¿Por qué Edman Lara está un poco reacio a los debates? ¿Cómo ha tomado el PDC los hechos negativos tanto de los comentarios de Lara como los comentarios de JP? Bueno, nosotros aquí queremos decirle a la gente de que lastimosamente nos encontramos en un escenario nunca antes vivido en Bolivia de guerra sucia, ¿no? Cuando nosotros decimos guerra sucia nos referimos a la desinformación, a la tergiversación y sobre todo a sacar de contexto ciertas ideas o ciertas declaraciones que pudo cometer tanto Edman o como Rodrigo y hacer ver una realidad que no es la cierta. Entonces, tanto Edman, no solo Edman, también Rodrigo, este último tiempo de segunda vuelta sobre todo, han vivido ataques sistemáticos y inescrupulosos muy fuertes, ¿no? Sobre los enfermos de cáncer ha sido muy desacertado. Sí, pero ha sido sacado de contexto, porque si tú ves la declaración y sobre todo el video completo, Edman hizo obviamente una desafortunada analogía con decir que Bolivia en este momento se encuentra como si una persona tuviera cáncer, o sea, es decir, se encuentra enferma, se encuentra no, digamos, en su estado óptimo y que obviamente esa enfermedad hay que curarla y esa enfermedad la única forma de hacerlo es haciendo una reingeniería de país. O sea, el mensaje del video, si tú lo ves completo, era ese. Obviamente una analogía bastante sensible que ha afectado a estas personas que padecen de esta enfermedad, pero en ningún momento lo dijo
con saña, con mala intención o tal vez con una intención de menospreciar o de desprestigiar a estas personas. Entonces, ese tipo de ataques es justamente lo que a nosotros nos ha generado cierta susceptibilidad con el tema de los debates, ¿no ve? Porque si bien Edman dijo esto, lo sacaron de contexto y justamente los dos medios de comunicación que van a transmitir el debate se encargaron de amplificar estos desaciertos y de amplificar esta situación que la sacaron de contexto y obviamente generar confusión en la población, cosa que no vimos con relación a los tweets. Si tú revisas el registro y el historial de estos medios, vas a poder ver que no existe ni una publicación, ni un artículo de prensa, ni un titular de prensa referidos a los tweets racistas, xenofóbicos y discriminadores que hizo JP Velasco. Es decir, que todos los medios de comunicación... No todos los medios, algunos medios de comunicación que obviamente sí tienen cierta parcialización con la fuerza política del contrario. Es evidente, las pruebas están ahí, creo que por respeto a nosotros mismos no vamos a indicar cuáles son para no entrar en ese lodo y en esa guerra sucia que están impulsando desde el otro lado, pero creo que todos los tenemos bien identificados. Hay unos más descarados que otros, ¿no? Justamente Rodrigo Paz hablaba sobre los medios de comunicación, hablaba de controlar los medios de comunicación. Que eso también ha sido sacado de contexto. Porque si tú ves el video completo, Rodrigo en ningún momento se refirió a controlar de una manera... ¿A qué se refería entonces? Se refería a reformular la ley electoral en base a la difusión de información que se genera en estas etapas y contiendas electorales. O sea, nos están aclarando de que no se van a tomar medidas. Te cuento algo. Un constituyente hace poco vino al podcast, fue parte de... fue constituyente, valga la redundancia, de la Constitución del 2009 y él decía, nosotros hemos logrado frenar que, por ejemplo, el MAS quería dar licencias de funcionamiento a los medios de comunicación. Entonces esto era una limitante porque era, bueno, ¿en base a qué van a dar esas licencias? Me estás aclarando que eso no va a pasar con el PDC. Bueno, él hacía referencia a tener control sobre la información que se difunde, pero entendido desde este ejercicio democrático que estamos viviendo. O sea, es decir, que esta campaña hasta hay informes donde indican de que el más del 90% de la información relacionada a las elecciones en Bolivia es falso o está tergiversado o está editado. Entonces, a raíz de eso, que imagínate, o sea, 9 de cada 10 artículos de prensa, tweets, TikToks, Facebook, Instagram, 9 de cada 10 sería información falsa, tergiversada o sacada de contexto. Y nosotros entendemos eso, digamos, a evitar que este escenario se vuelva a repetir en el futuro y obviamente eso parte de hacer una reforma de la ley electoral y sobre todo de la difusión de la información. Jamás se habló de controlar a los medios, jamás se habló de coartar la libre expresión, jamás se habló de vulnerar o modificar la ley de imprenta y etcétera, etcétera, sino por el contrario, hacer las reformas necesarias para fortalecer la democracia, fortalecer la libre expresión y sobre todo que la información pueda llegar, la información verdadera pueda llegar a todos los bolivianos y bolivianas y puedan tomar una decisión informada y consciente en las próximas elecciones. Rodrigo de ninguna forma tiene matices autoritarias, de ninguna forma tiene matices controladoras, porque él viene de una cuna democrática. Si tú bien recuerdas, Jaime Paz, para muchos es considerado como el defensor a capa y espada en la recuperación de la democracia, porque hizo muchos sacrificios por la democracia. Entonces es absurdo pensar que Rodrigo intente tener ciertos matices antidemocráticos como lo es coartar la libre expresión o como es controlar a los medios de comunicación. Más por el contrario, Rodrigo es un demócrata que cree firmemente que es el mejor camino para salir de la crisis en la que estamos y sobre todo para desarrollar los pueblos. Y ese sentimiento democrático lo demuestra todos los días. Si tú lo ves a él, siempre profesa
los consensos, siempre extiende la mano a pesar de la guerra sucia a todos los rivales políticos y siempre tiene una amplitud al diálogo, tiene una amplitud a los debates sanos y tiene una amplitud a poder consensuar medidas para poder sacar a Bolivia adelante. Hemos hablado de tal vez una metida de pata respecto a la analogía de los enfermos de cáncer de Lara, pero no hemos profundizado respecto a JP. ¿Qué opinas, tal vez como vocero, respecto a los tweets? Que bueno, finalmente eh, las verificadoras dicen que son reales, JP lo niega, pero ¿qué opinan ustedes? Bueno, nosotros aprovechamos este mensaje para decirle a toda la ciudadanía que desde el PDC lamentamos, condenamos y reprochamos cualquier tipo o acto de discriminación, racismo o xenofobia. Creo que es inaceptable, es inaudito que en el pleno siglo XXI todavía se tenga ese tipo de sentimientos y pensamientos racistas y xenofóbicos de una región o de otra. No creo que es momento y tenemos una oportunidad importante de superar este tipo de comportamientos y este tipo de pensamientos que le han hecho mucho daño a la patria, ¿no? Nos han generado brechas, nos han generado heridas y a lo que nosotros nos alarma es justamente el tuit textual donde inducía, o sea, donde hablaba de muerte. O sea, una cosa es decir, por ejemplo, los chapacos no me gustan, los chapacos son así, son lentos, etcétera. Pero otra cosa es decir, hay que matar a todos los chapacos. O sea, creo que esa connotación hay que hacer énfasis en diferenciar, justamente, y repito, que una cosa es decir chapacos de miércoles y otra cosa es decir hay que matar a todos los chapacos. ¿Creen que JP aún sigue pensando así? La verdad que lamentamos el comportamiento del candidato de la otra fuerza, porque si bien los tweets fueron hace muchos años, el no reconocer los desaciertos que pudo tener, dicen mucho de él y dejan mucho que desear, ¿no? Creo que reconocer los errores es de humanos, representa grandeza, sobre todo representa una autocrítica que deben tener justamente las primeras autoridades del Estado y que obviamente no lo está haciendo y la gente, la ciudadanía se está dando cuenta y realmente es lamentable porque no solo está quedando de racista, sino está quedando de mentiroso, ¿no? Creo que intentar tapar el sol con un dedo o tomarle el pelo a la población, apelar a su inteligencia, creo que nunca es bueno y obviamente eso tiene sus consecuencias. Yo te doy un ejemplo claro de ello. Bill Clinton, en su campaña de la reelección, él negó rotundamente que no había tenido ninguna relación con su pasante. Y después se demostró que él mentía. Y la gente se dio cuenta de eso. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Perdió la elección. Entonces, creo que eso hay que remarcar. Sobre todo, hacemos un llamado a la reflexión, porque este tipo de pensamientos y comportamientos son inauditos, ¿no? O sea, como decía Andrés Gómez en su última columna de opinión, no solo no hay que ser racista, sino hay que ser antirracista. Porque este tipo de pensamientos han llevado a cometer las peores atrocidades que hemos visto en la humanidad, y más ahora en este momento cuando vos ves lo que está pasando en Gaza, cuando vos ves lo que está pasando en Ucrania, cuando vos en la historia tienes ejemplos claros de que por temas de racismo se han cometido los peores crímenes de la humanidad. Entonces, recalco nuevamente y tomo las palabras de Andrés Gómez. No hay que solo ser no racista, sino hay que ser antirracista por todo lo que hemos vivido y porque la historia nos ha enseñado que tiene que ser inaceptable desde cualquier punto de vista. Súper. Bueno, ya también para ir finalizando, el tema que tocas es súper importante. Yo creo que los datos de cómo ganó el PDC en la primera vuelta
demuestran algo muy fuerte respecto a la realidad del país. Es decir, hay que decir, es la verdad, han arrasado en el occidente. Y yo sí creo que hay una brecha y una rivalidad que a veces siento que muchas personas la esconden, inclusive, no quieren verla, pero está ahí, que es el tema de el regionalismo exactamente. No me refiero al chapaco que defiende solamente su región, sino al occidente y oriente. Entonces, a mí me gustaría que ninguno de los dos candidatos, ni Edman Lara desde el occidente, ni JP desde el oriente, incrementen esta rivalidad entre bolivianos, porque de verdad, yo sé que como estrategia política puede ser muy beneficiosa para un candidato, pero en la realidad es algo muy dañino para el país en todos los sentidos. Entonces, bueno, Fabi, gracias por haber venido hoy a hablar un poquito de tu rol como vocero del PDC. Espero que puedas venir en un futuro. Ya faltan 2 semanas para las elecciones. Veamos quién gana. La verdad es que creo que está muy, muy reñido. Pero bueno, antes de terminar, si quieres terminar dando un mensaje más a los que nos ven, si quieres dar un mensaje como desde el PDC. Claro, claro que sí, sobre todo a la juventud. Bueno, invitarlos a que se informen antes de emitir su voto, antes de tomar una decisión, porque nos encontramos en un escenario bastante atípico, donde hay mucha desinformación y mucha tergiversación de la misma, y creo que es muy importante que las personas se informen antes de emitir su voto. Nosotros estamos convencidos que nuestro proyecto país es lo que necesita Bolivia. Rodrigo Paz viene recorriendo el país hace más de 4 años, visitando comunidad tras comunidad, pueblo tras pueblo, más de 230.000 kilómetros recorridos los últimos 4 años, y obviamente el resultado de eso es la construcción responsable y seria con el país de una propuesta que recoge las demandas de los más necesitados y que recoge las demandas de todos los rincones del país. Nosotros atribuimos a este ejercicio el éxito que se ha tenido el 17 de agosto, porque por primera vez en 20 años un opositor pudo entrar a lugares donde nunca antes entraba, y sobre todo ganarle al MAS. Entonces nosotros creemos que nos encontramos en una situación irrepetible, donde tenemos una oportunidad de poder hacer las transformaciones que merece Bolivia. Y bueno, aclarar que el proyecto Paz Lara ha podido enamorar a la mayor parte de los bolivianos, y eso demuestra un compromiso real, serio con la patria, y sobre todo un plan de gobierno que está completamente conectado con la ciudadanía, la población y la realidad del país. Entonces, nosotros desde nuestro lado confiar en la inteligencia del pueblo, confiar en la voluntad popular y sobre todo respetar la voluntad que va a tener el pueblo de Bolivia. El respeto es algo que no se debe perder. El respeto es algo que siempre tenemos que tener presente, y que repetimos nuevamente, Bolivia ya no necesita extremos. Bolivia no vive ni come de ideologías. Lo que la gente necesita es soluciones para la crisis, soluciones a sus problemas, y sobre todo un espacio donde todos los bolivianos, tanto occidente, oriente, sur, norte, podamos estar pechando para el mismo lado y sobre todo sacar a Bolivia de esta crisis. Perfecto. Gracias, Fabi, una vez más. Bueno, gracias a todos los que nos ven. Otra vez les recomendamos que vengan al Café del Parlamento, donde nosotros grabamos los podcasts de presente. Y bueno, no sé también si tienes redes sociales, si quieres dejarlas. Sí, claro que sí. Estamos en redes sociales como Fabián Ochoa Bol. O Fabián Ochoa Bo en Instagram, TikTok, Facebook. Así que bueno, si quieren darse una vueltita por nuestros perfiles y ver ahí la información precisa que tenemos, nosotros estaríamos encantados. Y bueno, un gusto compartir contigo, Pau. Nosotros estamos predispuestos a cuando nos inviten. Creo que la población tiene que saber la verdad del asunto, y para que pueda emitir un voto informado y un voto consciente.
Gracias, Fabi. Gracias a todos los que nos ven. Nos vemos en un próximo episodio. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escucharnos.